Luego, las conexiones posteriores nos indican que vamos a realizar el ajuste de los potenciómetros en el panel principal de la MB4200. Los mismos eran la ubicación era la misma que se hizo en el control I por R. Entonces, debemos verificar que el potenciómetro 1 esté en la posición mínima. Podemos ver la marca, está en 0. Luego, deberíamos verificar de que tanto la ganancia del controlador de velocidad esté en punto 5 y la ganancia, el inverso de la ganancia de ambos controladores estén en punto 5, básicamente. Para ello ajustamos este potenciómetro, tiene escala de 1 a 0, de 1 a 0 la escala, la posición mínima, la posición intermedia debe ser 5. Punto 5, perdón. Lo mismo realizamos con el potenciómetro de la ganancia del controlador de corriente, 1 a 0 la escala, la posición intermedia punto 5. Para este potenciómetro que nos indica el límite de corriente, dado que el motor es el mismo, su corriente nominal es 6 amperios, la posición es de 6. Es decir, tengo una escala desde 0 hasta 10, por lo cual la posición mínima va a ser 5, una escala más, una división más va a ser 6. Bueno, debemos conectar la salida del controlador de velocidad hacia la entrada, que va a ser la referencia para el controlador de corriente. Por lo tanto, debemos poner un puente en las terminales 5. Siempre vamos a necesitar realimentar la señal de corriente proveniente del transformador de corriente, la cual es rectificada y es enviada hacia la terminal de error para el controlador de corriente, la cual está en este nodo. La terminal positiva está en 0 voltios, la cual nos permite fijar un potencial de 0 voltios aquí para realizar los cálculos respectivos del cálculo del controlador, lo cual se realiza en control automático. Bueno, procediendo con las explicaciones, debemos conectar la salida del controlador de corriente hacia la señal de entrada del circuito de disparo. Ponemos un puente en la terminal 6. Y procedemos nuevamente a ajustar los capacitores para tanto el controlador de velocidad como el controlador de corriente. Ajustamos en 1 y también para el controlador de velocidad en 1 y también para el controlador de corriente, ambos en 1. Recordemos que estos parámetros han sido calculados de fábrica para poder hacer control en el motor del mismo fabricante. Bueno, luego procedemos a realizar las conexiones de fuerza, conectando el circuito de campo hacia las terminales F+ y F-. Por convención, únicamente el color de los cables. Recordemos que esto no influye en el sentido, únicamente influye en el sentido de giro. Lo mismo realizamos para el circuito de armadura. Y conectamos hacia las terminales A+ y A-. Únicamente por convención la ubicación de los cables. Bueno, debemos nosotros también observar los parámetros eléctricos de salida hacia el motor, es decir, el voltaje de armadura como la corriente de armadura. Para ello nos valemos de un puente para poder tener acceso hacia la terminal negativa del voltaje de armadura. Verifiquemos de que tanto en el canal de voltaje y de corriente esté observando voltaje DC y corriente DC. Acoplamos el amperímetro de corriente, recordando de que la corriente
ingresa hacia la MB4200 por la terminal de color celeste, por el cable de color celeste. Realizamos esa conexión. Con lo cual estaríamos listos para energizar el motor y verificar el control. Antes de todo, verifiquemos que el potenciómetro esté en la posición 0 para evitar un arranque directo, un posible arranque directo, y energizamos la MB4200 mediante el switch que se encuentra en la parte posterior de la misma. La cual se encuentra en la parte posterior, como podemos observar en la imagen. Lo energizamos, lo activamos. Vemos de que el LED indicativo de la MB42 se ha encendido, la cual nos indica de que habría un voltaje de campo, dado que este rectificador es no controlado, y procedemos a observar el voltaje de campo nuevamente mediante el multímetro Loop 875. Lo ajustamos en el valor de C y observamos el voltaje en las terminales de campo. Bueno, observamos de que el voltaje es de aproximadamente 200 voltios, 181 voltios DC, para lo cual, para proceder al experimento, retiramos las terminales al mismo tiempo del motor. Bueno, comenzamos a aumentar la velocidad, pero previamente verifiquemos de que en el manual, en el paso 2, debemos ajustar el potenciómetro de tal manera de que la velocidad varíe entre 0 y 1000 RPM. Para ello nos valemos del tacómetro. Y podemos observar que al mover el eje del motor tenemos una marca reflectora, la cual nos indica dónde debemos apuntar el haz de luz infrarrojo. El haz de luz. En este momento el motor muestra la velocidad de 0 RPM. Procedemos a aumentar el ángulo de disparo, la referencia de set point, hasta que el motor comience a moverse. Seguimos aumentando lentamente el ángulo de referencia y verificamos de que nuevamente en la división tercera el motor comienza a moverse. Continuamos aumentando el ángulo de disparo, el voltaje de referencia, el valor de referencia de set point, hasta llegar a 1000 RPM aproximadamente.
cual se encuentra en la séptima división en la escala del potenciómetro P1. Bueno, en el tercer paso el manual nos indica de que debemos ajustar la velocidad a 900 RPM hasta llegar al valor de la corriente nominal. Debemos realizarlo en pasos de 1 amperio. El motor, la corriente del motor, es decir, la corriente de armadura, debe elevarse hasta llegar a la corriente nominal en pasos de 1 amperio. Procedemos a realizar eso. Primeramente, ajustamos la velocidad en 900 RPM. La carga del motor. Para aumentar la carga del motor, lo que hacemos es aumentar la posición del potenciómetro de mínimo a máximo, observando la referencia que apunte al mínimo. Para ello, procedemos a aumentar el potenciómetro observando, esta es la manera como vamos a aumentar carga. El reflejo del aumento de carga se va a ver en la corriente de armadura, por lo cual vamos a observar la corriente de armadura. Bueno, entonces procedemos con el aumento de carga y aumentamos el valor de la corriente de armadura hasta llegar a 1 amperio. Entonces la velocidad se ha estabilizado en aproximadamente 900 RPM. Recordemos de que el valor inicial de la corriente, de la velocidad en vacío, era cercano a 900 RPM. Bueno, a partir de este valor debemos tomar los datos de voltaje DC y corriente DC y al mismo tiempo el valor de la velocidad. Lo que vamos a realizar es la curva de regulación de velocidad. Bueno, aumentamos el valor de la velocidad de la corriente de armadura hasta llegar a 2 amperes. En este momento la velocidad toma el valor de 898 RPM.
con lo que observamos de que para 2 amperios la velocidad no ha variado relativamente. Procedemos nuevamente a aumentar la corriente de armadura hasta 3 amperios. Y observamos cómo la velocidad ha bajado. Sin embargo, la variación no es tan considerable como cuando se realizó en el control de I por R. Sin embargo, la velocidad trata de acercarse nuevamente a las 900 RPM. Nuevamente aumentamos el valor de corriente de armadura hasta 4 amperios aproximadamente. Observamos que la velocidad ha disminuido y vemos cómo la velocidad trata de elevarse. Sin embargo, ahora la diferencia de error entre la velocidad seteada y la velocidad real es de casi 6 RPM, pero para un valor de 4 amperios es bastante aceptable. Aumentamos la corriente a 5 amperios. Este aumento debe ser realizado de manera ligera para evitar cambios bruscos en la corriente de armadura. La velocidad ha disminuido aproximadamente 10 RPM. Y finalmente, llevamos la corriente de armadura hasta la corriente nominal del motor, que es de 6 amperios. Nos acercamos ligeramente hasta 6 amperios, dado que el aumento de corriente mayor a la nominal puede disminuir la vida útil del motor. La velocidad se ha reducido hasta 878 RPM, con lo cual hay una variación de aproximadamente 22 RPM, lo cual es mucho mejor que en el control I por R, y de esta manera se ilustra que el control es mucho mejor. Debemos acercarnos a la corriente nominal. Bueno, finalmente lo que vamos a hacer es una prueba de disminución de carga brusca para tomar el tiempo en el cual la corriente, la velocidad se estabiliza. En este momento la velocidad es de 882 RPM y observando el cronómetro, observando la escala de tiempo del reproductor de video que estén empleando, podemos contar el tiempo desde el momento en que se realice la disminución de la velocidad. 1, 2, 3. Aproximadamente 7 segundos y la velocidad ha retornado a 900 RPM. Ok, con lo cual se culminaría la práctica, el experimento de esta práctica.